siempre nos bendice con la palabra que nos va a enseñar hoy. Así que Trini, te dejamos el tiempo a ti para que el Señor te use y que el Señor te bendiga y estamos listas. Gracias, Sonia. Gracias a todos por estar con nosotros. Qué bueno que nos podemos reunir lunes temprano. No sé si han oído eso por ahí, que el lunes ni las gallinas ponen. Es mentira. O sea, sí, el lunes también nos reactivamos, iniciamos la semana y le pedimos a Dios que nos dé fuerza, la energía, porque si a veces nos cuesta un poquito, así como agarrar el impulso de la semana. Pero como dice Alexa, cuando uno le pregunta la hora, dice, al menos a mí así me contesta, ¿verdad? Dice, buenos días, Trini, que tengas un lindo día lleno de energía. Así me contesta. Y por eso me gusta preguntarle la hora. Pero sí, que el Señor nos dé ese día lindo, ¿verdad? Y ya nos ayude. Y de verdad quiero felicitarles porque estamos aquí porque nos interesa hablar de la persona más importante que existe. Estamos interesados en dedicarle tiempo a Él, a conocer más de Él, a saber más de Él, a obedecerle, a seguirle, y de verdad que es un reto muy grande, ¿verdad? Porque en este mundo donde todo pues tiende a ir en sentido contrario a lo que Dios quiere, entonces nosotros somos llamados a hacer la sal, a hacer la luz. Y estamos hablando de la vida de Jesús. Y qué lindo, ¿verdad? Es poder hablar de la vida de Jesús, comprender esos detalles que siempre nos ayudan a enfocarnos en Él, a reconocer que de verdad es Él el que vale la pena, que no soy yo quien es importante, que no es, o sea, si son importantes las demás personas, los que amo, todo, ¿verdad? Tienen importancia, pero nadie como Él. Entonces, en esta mañana, yo quiero que nos enfoquemos, el tema que nos dieron para meditar en esta mañana es ¿por qué se fue Jesús de Judea? Claro que esto es en base a lo que ya hemos estado viendo, ¿verdad? De lo que Jesús ha estado haciendo. Ya vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero quisiera comenzar mostrándoles esta paginita. Espero que la puedan ver, ¿verdad? No sé, espero que sí. Si yo le pregunto, usted hágase la pregunta ahí mental, no me la va a poder contestar todo, ¿verdad? Pero hágase ahí la pregunta. ¿Qué ven? ¿Qué ven aquí? Alguien de los que está aquí en Facebook que me diga, ¿qué ven? Ajá, hermana Un Miriam, usted punto. conectó. Un punto, ¿verdad? Sí, eso es lo que vemos, porque en eso nos enfocamos, ¿verdad? En ese puntito nos enfocamos. Mire la página amarilla, que no es tan chiquita, ¿verdad? Media página es de tamaño carta. Pero nosotros nos enfocamos en algo. Los seres humanos somos así. Y entonces en esta mañana yo quiero que nos enfoquemos en lo que realmente es importante, en pensar acerca de Jesús. Oremos para que Él nos ayude también a concentrarnos, a dejar todo aquello que ya puse aquello en el fuego, que ya puse aquello en la lavadora, que todo lo que podamos estar haciendo, que bien lo podemos hacer, porque Dios nos da las fuerzas para hacerlo, pero que nos podamos enfocar en el personaje principal. Señor, de veras que estamos agradecidos contigo porque tú eres bueno. Nos has permitido un día más en el que podemos pensar, en el que podemos sentir, en el que hemos podido, pues quizás no todos, pero la mayoría de nosotros levantarnos de la cama y tener esta energía, Señor, para enfrentar el día. Oramos, Padre, por aquellos que sí están en una cama, ya sea por un accidente, por alguna situación. Ya estuvimos orando, Señor, por algunos de ellos que conocemos por nombre, pero a lo mejor esta grabación va a ser compartida con alguien, Señor, que no puede levantarse, que no tiene esa facilidad para hacerlo, pero aún ahí, Señor, donde está, puede enfocarse en ti. Ayúdanos a nosotros también a enfocarnos en ti, a pensar en ti, a verte a ti, Señor, a verte por medio de tu palabra, a recibir esa instrucción, esa indicación que tú nos quieres dar en este día. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, voy a recordarles un poquito de lo que hemos estado viendo. El evangelio que nos hemos, bueno, iba a preguntarlo, pero voy a decir, solamente hay un evangelio, ¿verdad? Hay 4 narraciones que podemos encontrar en la Escritura, de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, pero el evangelio solo es uno. Nosotros a veces decimos que hay 4, pero no es así, solo es uno, ¿verdad?
y son diferentes personas las que lo narraron. En el caso de nosotros nos hemos estado enfocando para hablar de la vida de Jesús en el Evangelio de Juan. Y ya hemos visto varias cosas, pero yo quisiera recordar, por ejemplo, los dos temas principales para Juan. Uno era enfocar la deidad de Jesús. Ahí, en ese punto, que nos enfocáramos en la deidad de Jesús. Y él se desarrolla esto, ¿verdad? Mostrándolo a él, haciendo milagros, mostrándolo con lo que decía. Y, bueno, él enfoca a Jesucristo como Dios, que Él es el único Dios. Y la otra parte del Evangelio de Juan es que todos puedan llegar a conocer y a creer en Él, pero a creer en una manera relacional, o sea, poder tener una relación con Jesús. Ese era el plan de Juan al darnos a conocer el Evangelio. En el capítulo 1 vimos cómo él habla de la eternidad de Jesús y cómo él, siendo eterno, siendo Dios, se hizo humano para que nosotros podamos comprenderlo. Si usted tiene ahí su Biblia, yo le invito a que vaya viendo ahí los pasajes también, porque no lo vamos a leer todo, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Pero si usted puede hacerlo, léalo, no importa cuánto tiempo se tarde. El Evangelio de Juan siempre, bueno, todas las escrituras es Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios eh, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero el Evangelio de Juan es de los que se recomiendan más cuando una persona, por ejemplo, está iniciando en su camino con el Señor. Pero no solo ahí. Yo, si usted tiene 30 años de conocer, 40 años de conocer al Señor, o los que tenga, igual les invito a volver a leer el Evangelio de Juan. Pues en el capítulo 1, Juan nos lo presenta a él como el Dios hecho carne, el Dios que habitó entre nosotros. Luego lo vemos también a partir del versículo 29, él lo muestra como el Cordero de Dios, el propósito por el que Jesús había tomado esa humanidad, ¿verdad? Y pues el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y le dice él al final del capítulo, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque él siempre estaba en comunión y comunicación con su Padre, porque él seguía siendo él en el Padre y el Padre en él. En el capítulo 2 vemos cómo ahí por solicitud de su madre, ¿verdad? Jesús, siendo invitado en una fiesta de boda, él convirtió el agua en vino y es lo que conocemos como su primer milagro. Aunque ciertamente este no es el más conocido por todos, ni era el que iba a abrir el camino directamente, ¿verdad? Sino que era lo que él iba a hacer en el templo, que fue lo que vimos la semana pasada. Sin embargo, aquí mostró Jesús su poder, tanto que cuando probaron lo que él había hecho, dijeron, pues sí, que siempre se va primero lo mejor, y en este caso están dando por último lo mejor, porque la calidad de lo que Jesús hace es así. Entonces, imagínense, usted y yo somos hechas por Jesús, ¿ve? Así que la calidad de lo que Jesús hace es así. Luego, llegamos a lo que vimos la semana pasada, siempre en el capítulo 2, el versículo 13 en adelante, cuando vemos a Jesús que purifica el templo. Este es un pasaje que tratamos de cubrirlo la semana pasada, pero usted y yo sabemos que siempre habrá algunas cosas que nos quedan por ahí y personas por ahí diciendo, ah, y no que Jesús era perfecto. Claro que sí, y es perfecto, pero también era humano, ¿verdad? Y como humano, él podía reaccionar como lo hacemos nosotros, sintiendo. A propósito, recuerden que la palabra nos enseña que nosotros podemos enojar. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces Jesús lo que hizo fue tener celo por las cosas del Padre, por sus cosas, y pedir que limpiaran, que dejaran de hacer un mercado de la casa de su Padre, porque era una situación que él no podía tolerar. ¿Cómo iba a entrar Jesús al templo y viendo los mercaderes ahí? Y yo me imagino hasta gritando, aquí están las mejores palomas, vengan aquí, no, aquí vengan. Ay, no, qué feo, o vengan, cambien. Y hasta haciendo los sacerdotes y todo, recibiendo el beneficio y todo. Bueno, eso ya lo platicamos la semana pasada. Pero Jesús purificó el templo. Luego en el capítulo 3 vemos cuando Jesús es eh, receptor de una visita de una persona que sí estaba interesado en conocerlo legítimamente a él, que es Nicodemo.
una conversación muy, muy especial, ¿verdad? Donde se encuentra, yo creo que el versículo más conocido de toda la Escritura, que es el versículo 16, ¿verdad? Porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren qué interesante que esto se da en un contexto donde Jesús está hablando de la necesidad de nacer de nuevo, de la necesidad de él ofrendando su amor y también el del Padre, ¿verdad? Por medio de un sacrificio. Y por eso nosotros somos llamados a apreciarlo y a vivir en gratitud a esa bendición, a ese beneficio que hemos recibido ya del Padre a través de Jesucristo. Luego encontramos el testimonio de Juan el Bautista a partir del versículo 22, cuando él dice, bueno, ustedes ya sabían, cuando lo confrontan y le preguntan, y todo, dice, ustedes ya sabían, yo no soy el más importante viene después de mí. Yo solo estoy abriendo el camino, yo solo estoy llamando a los pecadores a que reconozcan su situación de pecado, a que reconozcan su necesidad, pero viene uno atrás de mí. ¿Vea? Y Juan había llegado a ser muy conocido. Y los fariseos, los sacerdotes, todas las gentes religiosas de ese tiempo lo conocían ya. Y sabían de él, ¿verdad? Bueno, los reyes también, y todos sabían de él. Pero Juan era una persona muy sincera. Quizás para algunos hasta dirían que mucho, ¿verdad? Porque así nos dicen a veces cuando uno se dice las cosas así muy, muy directas, ¿verdad? Pero sí, bueno, hay que decirlas con amor. Pero en el caso de Juan, nosotros sabemos cómo fue su ministerio. Sí, muy de verdad de romper brecha, ¿verdad? Y de abrir el camino. Y él dice, bueno, todo viene de Dios y Dios es el que muestra. Y luego hablan de el que viene del cielo en el versículo 31, el que viene de arriba está por encima de todos, claro, está hablando de Jesús. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla, el que viene del cielo está por encima de todo. Quiero que se fijen en esta frase, por favor, porque dice, voy a repetirlo, el que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio, lastimosamente. Pero al que lo recibe, certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Ven qué importante es Jesús. Ven cómo podemos nosotros disfrutar de andar cerca de Él. Ese es un privilegio muy hermoso, de verdad. Y quiero que pensemos en el hecho de que Él siempre, 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 disculpen la repetición, pero dicen que la repetición es la madre del aprendizaje. Él siempre, siempre hacía todo con un propósito y él vino específicamente para cumplir una misión. Entonces, cuando él salió de Judea, también lo hizo por lo mismo, porque él tenía que seguir cumpliendo una misión. Ya había empezado, ya había abierto su camino, ya después de lo que hizo en el templo, todo el mundo hablaba de Jesús. Todos sabían, y ya los líderes religiosos ya estaban, bueno, aquel hacía relajo, hablando de Juan, pero vino Jesús y miren todo lo que hizo, y hasta lo cuestionaron, recuerdan que vimos eso al final del estudio de la semana pasada cómo llegaron y le dijeron, bueno, si tú dices esto y haces esto, pero ¿por qué? Va? ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, destruían este templo y en 3 días lo levanto. Y ellos pensaron que está hablando del templo físico, está hablando de su cuerpo. Y lo hizo, lo cumplió. Ellos lo crucificaron, ellos lo mataron. Pero al tercer día, Jesucristo se levantó. Él es Jesús, el todopoderoso, el que nadie puede detenerlo, el que está interesado en comunicarse con nosotros. Quiero que nos imaginemos que usted ya tiene ahí en su pantalla, puede ver esas dos manos. Y quiero que nos imaginemos que la que viene de arriba es la de Jesús y la otra que se está cayendo es la nuestra. Yo no sé usted, pero a mí sí me pasa así. Yo a veces siento que ya estoy en un precipicio y que me estoy deslizando. Y que ya me da la impresión, pues yo siento en mi humanidad débil, siento que ya no puedo más. Pero entonces es cuando es bueno recordar que aunque yo no pueda más, Él es más fuerte y Él sí puede.
y ante Él nadie se puede parar, de verdad, ante Jesús. Yo admiro mucho a Jesús, de veras, no solo como maestro, sino como Señor, como Salvador, y en mi corazón, de verdad que hay mucha gratitud porque Él me permite servirle. En el pasaje que vamos a ver ahora, ya hicimos un breve repaso, ¿verdad? De los primeros 3 capítulos. Este pasaje se encuentra en el capítulo número 4. Si usted tiene ahí su Biblia, yo le voy a pedir, por favor, si alguna de las que están aquí conmigo en el Zoom me hiciera el favor de leerlo en voz alta, yo se lo agradecería mucho. Dice así, Juan capítulo 4, de 1 al 4. Jesús, pues, el Señor, perdón, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Gracias, Sonia, gracias. Estos versículos son los que nos van a servir de base ahora para nuestra meditación de esta mañana. Primero, el personaje principal, ¿verdad? Jesús. ¿Y qué pasó con Jesús? Pues que él se enteró, él ya lo sabía, ¿verdad? Pero nos lo dicen para que nosotros podamos entender lo que era lo que estaba pasando. Él se enteró de que los fariseos sabían que él estaba trabajando, sabían que Juan era conocido ya y ya estaban ellos ahí, pero en el caso de Jesús, ellos sabían que la situación se complicaba un poco más, mucho más, porque él tuvo tal autoridad de ir a darle vueltas a las cosas en el templo, él tuvo tal autoridad de enfrentarlo cuando fue necesario. Pero en este caso vamos a ver por qué Jesús, en lugar de ir y enfrentarlos, por qué tuvo que irse de Judea, qué era lo que estaba pasando, por qué él fue dirigido hacia otro lugar. Vamos a ver qué era lo que estaba pasando. Ahí es la imagen que representa a Jesús cuando fue bautizado, porque él dijo que era necesario que cumpliera con toda justicia, ¿verdad? Esto nos recuerda cómo Jesús fue bautizado por Juan Bautista y cómo los discípulos estaban presentes y luego se quedaron también bautizando, porque mucha gente venía para ser bautizada. Entonces Jesús se quedó ahí y dice la palabra directamente, que no era él el que bautizaba, sino que eran sus discípulos los que lo hacían. Pero veamos el siguiente enfoque de por qué Jesús tuvo que salir. Por esto, Juan, quien abrió el camino para él, quien dijo es necesario que yo mengüe, o sea, que yo me haga chiquito, para que él crezca. Porque miren, este es lo bonito del Evangelio, que aunque quizás nosotros salimos en Facebook, aunque quizás nosotros somos los que estamos en Zoom hablando, no somos los importantes. El importante es Jesús. Juan estaba convencido de eso, pero como él señalaba el pecado, la gente no lo apreciaba, ¿verdad? No lo quería. Él no decía lo que la gente quería oír, como lastimosamente hacen algunos predicadores ahora. Él lo que hacía era decir la verdad. Y en este caso, en Lucas 3, 19, 20, encontramos que era lo que había sucedido. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Imagínense lo que había pasado. Este don, Herodes, le había quitado la esposa a su propio hermano y hacía otras maldades, no solo eso, ¿verdad? Y de todas las maldades que Herodes había hecho, Juan decía, no está bien lo que hace, no está bien lo que ha permitido en su vida, no está bien lo que busca en su vida, que sobre todas ellas añadió Herodes esta maldad. Encerró a Juan en la cárcel. Y recuerdan que acabamos de ver en los capítulos anteriores que Juan y Jesús estaban juntos bautizando. Entonces ya se sabía que ellos dos estaban en lo mismo, pues su sentido, su enfoque era predicar el Evangelio y que la gente reconociera a Jesús, que la gente viera a Jesús como el Dios hombre que se iba a sacrificar, el Mesías, que todos estaban esperando. Entonces Juan, tratando de que la gente reconociera eso, hizo señalamientos que hicieron
que Herodes pues lo encarcelara y hasta cosas peores, ¿verdad? Ustedes recordarán en la historia que cuando la hijastra le bailó ahí y sensual, ay no, yo me imagino esa escena fea, fea, que la hijastra le dijo, Herodes le dijo, lo que tú quieras, yo te lo voy a dar, después de una fiesta, ¿verdad? Fea de esas que tomaban y todas las cosas, todo lo que ustedes se imaginen, ellos hacían, lo hacían. Entonces Herodes le dice que y ella pide la cabeza de Juan Bautista. Y Herodes, aunque tenía miedo de que la gente se iba a enojar y todo, pero se la dio. Imagínense, ¿verdad? Qué feo era la situación. Pero en eso estaba Juan en la cárcel y Jesús había estado, y los discípulos habían estado bautizando eh, un poco tiempo antes con Juan. Entonces siempre iba a haber una relación de la gente, especialmente de los fariseos, los religiosos de ese tiempo. Entonces el versículo de Marcos 1:14, que es una narración paralela a la anterior, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El punto es que Jesús, después de que Juan fue encarcelado, se fue a Galilea. Pero las razones del por qué se fue, vean, Juan encarcelado, Jesús se fue a seguir predicando. Ay, quiero detenerme un momento ahí, porque dependiendo de lo que nosotros consideramos realmente importante, aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad, porque ustedes saben que Juan era primo de Jesús y Jesús sabía lo que iba a pasar con Juan. Todavía no había sucedido, pero Jesús ya sabía que era lo que iba a suceder, que Juan ya no iba a salir de ahí pues, vivo y que la situación tan difícil que él iba a vivir y todo eso. Pero Jesús sabía que no era su momento de enfrentarse a los fariseos, que no era todavía el tiempo, ¿verdad?, en que él iba a completar su obra. Entonces él no es que se fuera huyendo, sino que él lo que hizo fue tomar una mejor decisión y continuar en medio del dolor, en medio de lo que fuera, continuar haciendo lo que él sabía que tenía que hacer. Es por eso que les decía al inicio que él siempre estaba consciente de su misión y de lo que lo movía, era la obediencia al Padre y el amor por nosotros. Imagínense qué grandeza es la de Jesús, lo que lo estaba moviendo. Entonces vamos a hacer un breve resumen de las razones de Jesús para dejar Judea. Esta parte me gustó mucho, fíjense, porque históricamente era reconocido que los judíos y los samaritanos no tenían relación, no podían, no querían o no, o sea, no se llevaban, tenían pleitos y tenían diferencias porque los samaritanos eran un pueblo que ya no eran judíos puros, sino que cuando fue la cautiva de Babilonia, se llevaron a la mayoría. Los que quedaron en Samaria, en la ciudad ahí, fueron los que no querían, los babilonios, los que dijeron, ay, no, estos no, estos no, hay que se queden. Se llevaron a lo mejor de lo mejor. Entonces, estos mismos fueron agregando de otros pueblos, de otras ciudades, y se hizo ya una mezcolanza, ¿verdad? Y pues no eran puros, y los judíos querían mantener su pureza. Entonces, cuando un judío iba para Samaria, quiero esto, cuando un judío iba a ir a Galilea, perdón, a Samaria no iban, cuando iba a ir a Galilea, lo que hacían era dar un camino largo, 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 hasta pasaban por el Jordán y todo, y se iban para Galilea. Ese es el camino que normalmente tomaban. Pero a mí me encanta lo que hizo Jesús. Vean lo que dice al final del versículo 4, si no me equivoco. Dice, sí, le era necesario pasar por Samaria. No es porque no pudiera dar la vuelta como los demás judíos lo hacían, no es porque, o sea, él caminaba grandes distancias, no era eso lo que lo definía. Pero en el caso de Jesús, él dice que le era necesario pasar aquí por Samaria. Qué lindo es Jesús. Él sabía por qué, siempre es su misión, ¿verdad? Él sabía que en Samaria había gente, mucha gente, que lo necesitaba. Y él no se detuvo a pensar, ah, no, pero estos no son puros, yo me voy a dedicar a los puros. No, es que estos son los que ya nadie más quiso, ¿verdad? No, no, Jesús no hizo eso. Y entonces, ¿por qué nosotros a veces lo hacemos? Porque a veces decimos, ay, no, yo me voy a sentar con tal hermana.
no, con la otra no, es que ella mucho habla, es que hace río es feo, es que yo he oído comentarios así de verdad, de gente que dice, no, es que con ella no me gusta sentarme, es que ella hace tal cosa que... Y es cierto que a veces no nos gusta todo de las demás personas, ¿verdad? Pero eso no es una razón para rechazar. En el caso de Jesús, sí sabía que iba de Judea a Galilea, pero antes le tocaba, no le tocaba, él quería pasar por Samaria porque él sabía que había una necesidad. Entonces vamos a ver un poquito, no me dieron ese tema, ¿verdad? Pero yo creo que ya lo hemos estudiado acerca de la mujer samaritana, ya hemos hablado de ella, pero en este caso quiero que veamos algunas de las razones de por qué Jesús dejó Judea y se fue para Galilea. Jesús pasó algún tiempo en Judea al comienzo de su ministerio, que es lo que ya vimos, ¿verdad? Durante ese tiempo estuvo cerca de Juan el Bautista y ambos se dedicaron a bautizar para arrepentimiento a los israelitas que venían a ellos. Aunque el evangelista nos aclara que Jesús no era quien bautizaba, sino que lo hacían sus discípulos, pero estaba confirmando el hecho de que era necesario reconocer los pecados, que hubiera un arrepentimiento y que era necesario la limpieza de los pecados. Pero como Juan bien lo dijo, él hacía una limpieza exterior, pero venía quien iba a hacer una limpieza desde el interior, que es Jesús. Entonces ellos estaban mostrándole a la gente que había un camino que seguir. Lo que Juan expresa en los capítulos anteriores no se menciona en otras versiones del Evangelio, pero eso no quiere decir que sea menos importante, sino que el enfoque de Juan de mostrar a Jesús como el Mesías, como el Dios hombre, como el Señor, es lo que nos hace que Juan fuera incluso tan detallista. Y eso es una bendición para nosotros, para conocer algunas cosas que otros quizás no nos narran completamente. A los judíos no les agradó que Jesús había alcanzado ya cierta popularidad. Ese era el problema, ¿verdad? Por eso Jesús ya no podía continuar en Judea, porque el hacerlo implicaba que iba a tener un enfrentamiento con los religiosos de ese tiempo. Y como les mencionaba antes, eso todavía no era el punto que Jesús quería cubrir. La razón básica de Jesús para dejar Judea es que él no quería entrar todavía en un enfrentamiento abierto con los fariseos y los líderes judíos. Así que decidió salir de su área de mayor influencia y regresar a Galilea, donde ellos tenían menos poder y presencia. Jesús siempre tuvo un propósito para todo lo que hizo. Si recordamos el caso, por ejemplo, cuando se les acercó a ellos estando, son algunos de madrugada, son otros de noche, pero cuando era oscuro, se les acercó a donde estaban ellos en la barca y que Pedro pudo tener ese arranque de fe, aunque después cuando vio las cosas alrededor ya le dio miedito, ¿verdad? Y ya comenzó a hundirse, pero a mí siempre me gusta esa narración, porque cuando Pedro comenzó a hundirse hizo lo que todos debemos hacer. Cuando usted sienta que se está alejando de Dios, no deje que eso siga pasando, sino que dígale, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, como lo hizo Pedro. Pidámosle a Él que siempre nos siga sosteniendo y que estemos cerca, que su mano esté cerca bueno, su mano siempre está cerca de nosotros, pero que nuestra mano pueda estar cerca de Él, que podamos buscarle como Él espera que lo hagamos. Pero no podía, fíjense, no podía solo mencionar lo anterior sin mencionar esto tan lindo, este pasaje de verdad que a mí me hace ver todo el amor de Jesús, toda la forma como Él, una persona que para su sociedad era una persona de poco valor, era una persona que de mal testimonio, era una persona entre los rechazados, disculpen la forma de decirlo, pero entre los rechazados, que eran los samaritanos, ella era rechazada por los rechazados, imagínense. Y para Jesús, ella y los demás a los que ella les compartiría eran suficiente razón para considerar que era necesario pasar por Samaria. Ay, hermana, amiga, amigo, si está con nosotros, imagínense que no sea necesario pasar por el hospital,
para poder compartir a esas personas que tienen esa necesidad tan grande de Jesús. Pero a veces lo que hacemos es renegar, desenfocarnos, enfocarnos en nuestra enfermedad, enfocarnos en nuestro dolor, enfocarme en lo que no puedo hacer, enfocarme en lo que no puedo comer, enfocarme en lo que me duele, enfocarme, y yo no estoy diciendo, todo eso es parte de nosotros y no podemos negarlo, pero en el caso de Jesús, lo necesario, lo realmente necesario era compartir con el necesitado. Primero con el necesitado de la salvación y luego con el necesitado de Él. Y ahora imagínense nosotros cuántos de nosotros eh, podemos compartir con otros. Si a usted le es necesario ir en el transporte público, allí aproveche para enfocarse en Jesús y que otros puedan ver a Jesús en usted, en sus reacciones, en sus decisiones. Ay, que no me vio el motorista, entonces me voy y no pago, ¿verdad? O, ay, no me vieron, me voy a meter en la fila de adelante. O no, yo soy mayor, me voy a la fila de adelante. No, no estoy hablando de que tenga un padecimiento y que tenga que hacerlo, sino que porque yo quiero, ¿verdad? Porque no quiero hacer la fila, o porque no quiero esperar, o porque no quiero. El, ¿Cuánto nos enfocamos nosotros en nosotros? Y lo digo por mí, no crean que digo, ay, no, yo, no. Sí, Pablo dijo, vean, no pretendo haberlo alcanzado. Jesús dijo que le era necesario pasar por Samaria porque estaba esa mujer necesitada, esa mujer rechazada, esa mujer a la que Jesús, vean también esa parte que es importante, la hizo confrontar y enfrentar que ya su vida estaba mal y que tenía que hacer un cambio y que le era necesario conocerlo a él para tener esos ríos de agua viva, para tener esa vida diferente, porque Él es eso, Él es un cambio de vida. Si usted todavía no lo ha hecho, si usted dice que conoció a Jesús, aceptó a Jesús, pero sigue viviendo como antes, ay, perdóneme, pero haga un análisis y vea si nos está engañando y solo es una persona que ha aceptado una religión, porque aceptar a Jesús es aceptar cambio en mi vida. Aceptar a Jesús es reconocer que hay cosas malas en ella y que yo debo dejarlas atrás, debo superarlas. No porque me obliguen a hacerlo, porque hay gente que dice, ay, no, yo no me hago evangélico porque entonces ya no me van a dejar hacer esto, ni esto, ni esto. Es que no es ese el punto. El punto es que mi enfoque va a estar tal en Jesús que todo lo demás ya no importa, que todo lo demás quede en segundo lugar, que todo lo demás es de menos. Entonces, hermanos, si a Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque había una persona necesitada y muchos otros, ¿verdad? Que después llegaron a conocerle, dice la palabra. Si usted continúa la lectura, yo le invito a hacerlo porque es muy linda, de verdad, esa historia de cuando Jesús platicó con la mujer samaritana, la hizo reconocer su pecado, la guió, Él no obliga, ¿verdad? Igual con nosotros, Él no nos obliga, pero nosotros sabemos. Cuando Jesús le dice, ve y llama a tu marido, y yo me imagino a la mujer, vea, no tengo marido, y Jesús le responde, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes es tuyo. Ay, qué fuerte, ¿verdad? Pero Jesús nos llama a eso, a reconocer. Llamemos las cosas por su nombre. Pecado, lo que es pecado. Y lo que pues, a él no le agrada. Entonces a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Jesús tuvo que dejar Galilea, no, perdón, dejar Judea para ir a Galilea porque no quería entrar en problemas directos en ese momento con los fariseos. Y Jesús, saben que su ministerio no era ir a andar peleando. Yo no veo a Jesús parado frente al templo gritándoles, sí le dio vueltas a las cosas porque era necesario limpiar, ¿verdad? Purificar el templo que lo habían contaminado tanto. Pero personalmente su misión era darse a conocer como la salvación, como el interesado en las personas. Y ese es él. Claro que eso nos llama a reconocer, ¿verdad? Las cosas que nosotros debemos cambiar en nuestra vida, las cosas que debemos hacer diferente y que nuestro enfoque realmente sea en Jesús, que veamos a Jesús y lo tomemos en cuenta para nuestras decisiones, que no seamos en la iglesia solo cristianos, sino siempre. Si usted, el Espíritu ahorita le recuerda, ay, ¿verdad? Y lo que están diciendo, y hiciste trampa
en tal negocio, o si hiciste trampa en el registro de los impuestos, o si hiciste, qué sé yo, lo que el espíritu le traiga a usted a su mente, ahí reconózcalo y haga los cambios necesarios. Y algunas cositas que quisiera que tomáramos en cuenta como puntos de aprendizaje. Y hay tanto, ¿verdad? Que yo sé que el Espíritu Santo le ha traído a su mente y a su corazón, pero algunas cositas que yo en lo personal quisiera señalar es que debemos priorizar siempre la misión que el Señor nos ha llamado a cumplir. Que como Él, nosotros podemos decir, es que me es necesario hacerlo, hablar de Él, compartir de Él, y recuerde que eso empieza en la casa, ¿verdad? No es que yo me voy a ir de misionera al África, que bueno, si el Señor le llama a usted a hacerlo, excelente, vaya, yo soy la primera. Y si usted me lo comparte, yo voy a orar por usted. Pero comenzamos con los nuestros, comenzamos con los que están cerca, comenzamos con los vecinos, haciendo la diferencia, que ellos puedan querer lo que yo quiero, que ellos puedan desear a Jesús, porque lo ven en mí. Nuestra primera misión es compartir el Evangelio con nuestra propia vida. Lo que decía. A mí me gustó mucho hace unos años la vecina. Ella es católica de verdad, así que va mucho a la iglesia y se viste de blanco. Y yo no tengo ningún problema con nadie de ninguna religión, ¿verdad? O sea, cada quien decide y Dios le habla a cada uno. Pero eh, yo soy así un poco reservada, ¿verdad? Yo saludo y si alguien necesita algo y me lo pide, con mucho gusto, si yo lo puedo, se lo doy, o lo tengo. Hay otra vecina que la conocí así, también es muy católica, por cierto. Pero la primera que les quería comentar, ella de repente un día, ella tiene tienda y yo fui a comprar. Y de repente me dice, fíjese que a mi hija le han dicho que su bebé, estaba embarazada su hija, su bebé no tiene cerebro y lo quieren sacar de su vientre. Y yo no sé qué hacer. Ella dice que va a esperar a que esté un poco más grande para que lo confirmen y entonces que van a hacer la intervención. O no sé cómo era el asunto, que su cuerpo iba a ser una expulsión, no sé. La cosa es que ella me lo mencionó y yo le dije su nombre, ¿verdad? Y luego le dije, ¿usted cree que Dios es poderoso? Claro, me dijo. Usted sirve a Dios, ¿verdad? Le digo, porque yo le he visto salir, ¿verdad? Sí, me dijo. Entonces oremos, le dije. Yo voy a orar por mi cuenta, si usted me lo permite. Y oremos ahorita, le digo, y usted siga orando y yo voy a seguir orando y que Dios haga su voluntad y confiemos en él. Bueno, para no hacerle largo el asunto, ¿ve? Ella me dijo, sí, desde entonces me pide que ore por varias cosas, pero miren, esa niñita ahorita tendrá unos 8 o 9 años y es de las más activas aquí en el pasaje. Y cuando su hija decía que no, o sea, la hija ya se había, la hija es como muy racional, ¿verdad? Es una profesional y todo. Y te decía, su hija ya se había aceptado que no, esa niña no, ese bebé no iba, pero la vieran ahora es una niña tan activa, de verdad. Y yo digo, o sea, es que a veces nos limitamos, no, es que ella es católica, ¿cómo le voy a decir orar por ella si ella es católica? ¿O cómo le voy a decir a tal? No, no nos limitemos por eso, compartamos a Jesús, evidenciemos a Jesús, Él es poderoso, no lo limitemos. Otra cosa es que nada ni nadie debe alejarnos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cosas muy fuertes fueron dicho algunos, ¿verdad? Porque iban a seguir a Jesús. Se les dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. O sea, yo sé que nos duele, yo sé que sí, y probablemente ahora tengamos que padecer algunos días el dolor de la separación y todo eso, pero nos levantamos y seguimos porque tenemos una misión mientras estamos aquí en la tierra. Y es la de seguir compartiendo a Jesús, es la de seguir viviendo para Jesús, esforzándonos, ¿verdad?, en hacerlo. Es necesario que desarrollemos una vida íntima con Dios para conocer su voluntad en nuestra vida. Todavía hay mucha gente por ahí preguntando, pero ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Conózcalo a Él y entonces vas a saber qué es lo que a Él le gusta y qué es lo que no le gusta. Recuerda, lo mismo sucedió con todos, con nuestro esposo, con nuestra mejor amiga, o sea, estando en intimidad, estando en comunión, hablando, buscando, así es como vamos a conocer su voluntad, enfocándonos en Él, invirtiendo tiempo con Él y que nada ni nadie nos aleje. O sea, nada ni nadie debe ser más importante que Jesús en nuestra vida. Claro que hay personas importantes y todo el mundo debe serlo en algún sentido en cuanto a compartir, pero que no nos desenfoquemos.
Y no debemos hacer acepción de personas. Ay, no podía negar esto porque dejar de mencionarlo porque es importante. Yo no estoy hablando, y la Biblia no habla de tener comunión con el que está haciendo lo malo. Ay, pues es que como tengo que amarlo, entonces yo también voy a ir a donde él va, ¿verdad? O como yo tengo que amarlo, voy a tomar igual que él toma. No, esas son excusas para juzgar usted. No, permítame, no habla de eso la escritura. O sea, yo voy a seguir amando a una persona. Supóngase que un ser querido mío tuviera el vicio del alcohol. Yo lo voy a seguir amando porque es mi ser querido, ¿verdad? Yo lo amo. Pero yo no voy a ir a tomar con él ni le voy a decir, está bien, hacerlo porque como eso es lo que a vos te gusta, ¿verdad? No, yo no voy a participar de eso y en la medida de lo posible, yo le voy a seguir diciendo lo mal que le hace, lo que pierde con ese enfoque de su vida, etcétera, etcétera. Pero no voy a hacer acepción. Personas, por favor, no me vayan a confundir. No estoy hablando de participar yo del pecado o de decir, bueno, como eso es lo que preferís, así lo ven. No, yo voy a seguir amando a la persona, pero voy a seguir señalando lo que no le agrada a Dios. Miren, a Juan le costó perder su cabeza, seguir señalando el camino verdadero, seguir señalando a Jesús y seguir llamando al pecado pecado. Y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Ay, esto me encanta. Me gusta de verdad. Y voy a leérselos. En Hebreos 10, y con eso voy a terminar, ya no voy a quitar mucho tiempo, pero con eso voy a terminar. En Hebreos 10, del 23 al 25, nos dice así: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día en que nuestro Señor vendrá por nosotros. El día en que nuestro Señor va a recoger a su pueblo y va a, a premiarnos, aunque también vamos a ver detalles. Dios es tan bueno. Jesús está tan interesado en nosotros, nos da tantas oportunidades. Comencemos nosotros por comprometernos con Él. Comencemos nosotros por reconocer su misión, no su misión, sino que su misión, la misión de Él, y que Él nos ayude a cumplirla. Qué lindo es ver, hermanas, que las que estamos aquí en Zoom, yo sé que ese es nuestro enfoque, y las que están en Facebook, y los que están en Facebook, yo esperaría que también estemos enfocados en Él, que el punto de la página sea Jesús en nuestra página, de nuestra vida, que sea Jesús. Y que los demás al ver, no, así la página María, lo que sea, pero lo que ven, el punto, que ese punto sea Jesús. Señor, gracias, porque en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad, tú nos has permitido conocerte. Tú diste tu vida, Señor, a favor de nosotros. Cuánta gratitud en nuestro corazón, Señor, porque nadie puede alcanzar la salvación de ninguna otra forma, porque tú dijiste, Señor, que eras el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba a ir al Padre si no era por ti. Gracias, Señor, porque tú, siendo justo, moriste por nosotros los injustos, para justificarnos, Señor, por la fe en ti. Gracias, Señor, por el privilegio de compartir de ti, por el privilegio de meditar en tu palabra y de reunirnos en tu nombre. Bendícenos, Señor, para poder ser de bendición a otras personas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Qué bendición. Muchas gracias, Trini. De verdad que una vez más confirmamos nosotros que de la escritura, tan pequeña que pueda ser la porción, hay tanta riqueza y tantas lecciones de vida que nos vienen a afirmar en su palabra, confrontar con su palabra, animarnos con su palabra, a redarguirnos con su palabra, corregirnos también porque salió del corazón de Dios. Así que gracias, Trini. Pues hermanas, yo tengo un montón de aprendizaje en esta mañana y quería compartirles una de las cosas que me han marcado mucho en este pasaje.
y que la verdad es uno de aquellos preferidos que me encanta leer y encontrar esas perlas que tienen entre líneas. Y les quiero compartir rapidito. Hace un año aproximadamente estaba viajando y en el avión nos dieron un menú y en el menú había dos opciones. Una opción para escoger carne o pollo y la otra opción era kosher, un menú que era exclusivamente para cierto grupo de los viajeros dentro del avión. Este grupo era judío, grupo judío ortodoxo que son muy meticulosos y muy estrictos con la calidad de comida que ellos comen, cómo está hecha, y tienen toda su manera de hacerlo. Así que a mí se me ocurre pedir ese menú, pues yo quiero probar eso que ellos comen. Y cuando me ofrecen y me dicen qué quiere comer, y yo le digo, quiero tal cosa, por favor. Y la señora pues toma la que atiende la azafata, atiende mi pedido y me apunta. Pues un señor que venía detrás de mí dice, no, ella no puede comer de eso, dele de lo otro. Y la azafata se le queda viendo y no sabía qué hacer. Perdió total autoridad ante la demanda de la persona que venía detrás de mí. Entonces me dijo, no sé si quiere apoyo. Y yo, bueno, ¿verdad? No me iba a poner a pelear por un plato de comida. Y yo le digo, está bien, tráigame el pollo. Entonces, y así pasó. Me llevaron a mí mi plato cuando fue su momento, pero un señor que estaba a la par mía, también judío, un judío español, perdón, argentino, le dice a la azafata, ¿sabe qué? Tráigale un plato de los otros a la señora. Así que tuve los dos. El punto es mis amadas, que llega un momento en que nuestro corazón se envanece tanto por las tradiciones humanas, por la cultura, que olvidamos el amor, la misericordia, olvidamos la gracia recibida de Dios primero y lo anteponemos como que fuera la ley de Dios y eso es lo que nos gobierna. Fíjense que me gusta mucho y gracias Trini por traerlo a la enseñanza. Juan no deja ninguno de estos detalles tan conflictivos, ¿verdad? Tan polémicos, porque cuando los discípulos ven a Jesús hablando con la samaritana, pues se escandalizan. También ellos, luego de haber visto estar con él y ya comenzar a probar del ministerio del Señor, también ellos se escandalizan de que el Señor Jesús está rompiendo con todo ese esquema. Él no estaba atado a ninguna ley humana. Él vino a componer las cosas. Así que yo ya aprendí mucho y de esta lección me queda como un gran tesoro el reto de cuidarme de eso, de no hacer acepción de personas, sino todo lo contrario, de ver el ejemplo del Señor que priorizó su misión por encima, por sobre todo aún de su lazo sanguíneo con Juan, por cumplir con el mandato y el plan del Padre. Así que, ¿qué nos toca a nosotras? ¿Qué nos toca a nosotras? Tomar ejemplo del Dios verdadero de nuestro Señor. Así que, alguien más que quiera compartir, tal vez más brevemente que yo, porque hablé mucho. Así, alguien que quiera compartir o una pregunta que quieran hacerle a Trini, por favor, hable ahora. Yo quiero pedirte la última cita que dijiste Hebreos. Hebreos ¿Cuál? 10. Hebreos Hebreos 10. capítulo 10, sí. Es que no lo encuentro. Del verso No, 23 al 25. Hebreos 10, ¿ya? Ajá, sí. No, pues gracias, Tini, siempre Dios te usa y
se usa con esas aplicaciones para nuestra vida diaria de hoy, ¿verdad? Que hay que aplicarlo y dar testimonio. Y aunque en nuestros países de Latinoamérica no hay el racismo de otras eh, tan grande como en Europa o en el mismo Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Con la raza negra y las orientales y los norteamericanos. También nosotros acá tenemos nuestras diferencias, ¿verdad? No solo por nuestras culturas, sino que también dentro de la iglesia hay esa marca de que cómo se viste, de dónde viene, que cómo habla, ¿verdad? Si lo habla sencillo, si no tiene un título o no, ¿verdad? Entonces, es hora de que como mujeres cristianas demos ese amor, ¿verdad? Para, para todos, no importando de qué nivel social, ni económico, ni si es muy cara bonita o no, ¿verdad? Y yo en mi corazón tengo una persona muy linda que se murió hace como un año. Era una hermana que llegaba con su tapadito a la iglesia y su vestidito largo, bien, pero bien planchadita y toda, ¿verdad? Y su cara no era bonita, para nada, 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 era bonita y era ya muy de mayor edad. Y siempre yo miraba que todas las hermanas decían y daba testimonio todos los domingos, ¿verdad? Y testimonio bien sencillo, ¿verdad? De que había ido a vender tal cosa y había ganado y que no perdió nada y que pudo hablar de Dios a otra persona. Eran testimonios vividos que ella vivía cada semana, pero siempre en la iglesia, ¿verdad? Decían, esa hermana como que es loquita, como que es loquita. Y entonces un día a una de las líderes me dice, no, es que esa hermana mira como que me hizo solo así, no me dijo nada, sino que solo me dijo. Entonces le dije, no, no, mira, quiero decirte que esa mujer tiene un corazón que ama al Señor. Y si te viene a dar un abrazo es porque te lo quiere dar, porque imparte amor y que tú se lo debes de dar de regreso. Y esta amiga y compañera, porque es doctora también, me dijo, mira, me diste una gran lección. Y yo empecé a amar a esa mujercita, ¿verdad? Se llamaba Angelita. Y se fue para Guatemala siguiendo a su hija que era mal vivida, ¿verdad? Y allá, el día del cumpleaños de la hija, ella, ella quería felicitarla, pero la niña esta trabajaba en lugares feos y cuando llegó al lugar, era como un bar, llegaba alguien y tiró bala y le cae una a ella y se murió. Entonces, era una mujercita muy preciosa que yo la quiero, está en mi corazón siempre y sé que Dios la tiene allá en el cielo. Pero con esa sencillez, porque era muy pobrecita, con esa sencillez compartía a todos, ¿verdad? Y que pues así nos enseña el Señor que debemos de amar a todas las personas, no importando su trasfondo, ¿verdad? Y que Dios nos ayude a ser sabias, ¿verdad? Para poder dar ese testimonio. Así que gracias de nuevo por recordarnos muchas cosas, mi amable. Que Dios las bendiga, hermanas. Gracias, Chelita. Amén. No sé si quieras agregar algo, Trini, o alguien más. A la cuenta de 3, sean valientes. Pregunten. A ver, Miri, por favor. Sí, es grato recordar, es conveniente recordar
y es sabio para que no se nos olvide, porque a veces por razones fuera de a veces de nuestro alcance, se nos olvidan ciertas cosas. Y sí, Trini, gracias por recordarnos que hay algo que siempre me ha gustado compartirlo, es que podemos hablar de una manera muy elocuente, pero si nuestros hechos no van de acuerdo con lo que decimos, de nada sirve que hablemos. Entonces, en el punto donde tú dices que había que compartir el evangelio, yo todavía, así entre paréntesis, agregué y dar ejemplo. O sea, hablarlo aún sin palabras, que nuestro ejemplo sea el que hable y tenga mayor peso que nuestras palabras, ¿verdad? Y por supuesto, como decía hermana Chelita, si nosotros lo damos con amor, con mayor razón, ¿verdad? Así es que sí, nuestro ejemplo cuenta mucho, cuenta mucho. Gracias, Trini. Amén, así es. ¿Alguien más que Yo quiera? solo les quiero comentar, hermana Trini, que yo me recuerdo una hermana murió hace como 3 años. Ella era abogado, pero en la reunión, había una reunión de mujeres ahí en auditorio y ella siempre se vistió no con aquella, no con una elegancia, pero sencilla. Y el esposo también es abogado y es juez. Pero resulta que entre la reunión de mujeres, a ella la veían un poquito a pesar de que no iba mal vestida, hasta que le dijeron, cuando dijeron que eran sus trabajos. Muchas eran amas de casa, la mayoría, porque son las que tienen más tiempo para ir a la reunión de mujeres. Pero esta, sencillamente, cuando dijo que era abogado, cambió la actitud del resto de las hermanas hacia ella. Y ella me lo comentó, era una mujer que era joven. Yo me hice amiga de ella, casi le llevaba 20 años, pero ella se hizo muy amiga. Íbamos al grupo de oración y realmente para mí fue un gran dolor porque a pesar de todo ella, cuando compartía con ella tenía una quinta ahí, aquí por una zona rural muy bonita. Tenía una casa que le habían puesto Veraca. Y siempre hay veces que cuando terminaba el grupo de oración, ella esperaba a su hija que estudiaba aquí cerca de mi casa y le decía, vámonos a almorzar a mi casa. Y el esposo se admiraba de que con años de diferencia éramos nos habíamos hecho bien amigas, pero sobre todo que tenía un hambre por la palabra de Dios, porque tal vez yo decía algo, ¿y dónde lo está? Olivia me decía, ¿dónde lo ha leído usted? Y se lo tenía que buscar, pues, porque ella quería evidencia. Pero lo que dice Chelafé, duele muchas veces que suceda en las iglesias, esas, como marginar personas, ¿sabes? Que muchas veces tienen un gran valor y que para Dios son bien especiales. La verdad que como yo vengo tal vez de la iglesia de Soepango, de donde viene Gerardito, la mayoría de ahí era gente sencilla y humilde y entonces aprendimos a estar en medio de esta gente y a reconocerla. Y eso me ayudó a mí bastante y no tengo profesión porque me casé y no terminé lo que había comenzado. Pero sin embargo, es bueno recordar en las iglesias que el amor debe ser expresado a todas las personas. El amor y realmente muchas veces levanta el ánimo de alguna persona que está necesitada en ese instante, de un abrazo, de una buena palabra, de aún ayudas económicas. Puede ser, ¿verdad? Entonces, sí, hermana Trini, ha hablado con la verdad, con la palabra y que en realidad nos cale a cada una, ¿verdad? Como dice como dicen en el pueblo, ¿ah? Que nos cale bien en nuestro corazón. Cierto, gracias, hermana Olivia. Sí, ese es el asunto, ¿verdad? De meditar en la palabra, que nos cale.
que, que nos llegue, ¿verdad? Y que dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a reconocer esas cositas, si en algún sentido las hemos sentido, ¿verdad? Así de, porque a veces también yo he conocido el otro caso de personas así que son sencillas y que cuando ven a alguien que llega con anillos y cosas de oro y una presencia así imponente, de una vez la rechazan también, ¿va? Y no, la idea es no rechazar a nadie que busque al Señor, no rechazar a nadie que esté dispuesto a escucharnos, a vernos, ¿verdad? Porque yo les decía que la mejor forma de predicar el Evangelio es que vean nuestra vida, que vean la diferencia que hay en nosotros y que puedan querer esa diferencia, porque no es que yo voy a andar poniéndome un rótulo, ¿verdad? Yo soy de Jesús, ¿verdad? O sea, puedo hacerlo, pero no creo que sirva de mucho si voy peleando. Ayer me recordaba con mi esposo y con mi hijo veníamos de la iglesia y de repente un carro se le atravesó a mi esposo y él dice, qué bárbaro, dijo él así, ¿verdad? Y entonces me trajo, no es que peleara, pero pero se molestó, ¿verdad? Y entonces me trajo a mí el recuerdo de cuando mi hijo estaba chiquito y una vez, bueno, cuando yo lo llevaba y lo traía al colegio. Y me acuerdo que una vez yo iba cantando alabanzas así emocionada y a mí siempre me ha gustado cantar, ¿verdad? Iba cantando así como, y escuchándolas y cantándolas. Y de repente se me atravesó alguien, hizo algo indebido, ya ni me acuerdo qué fue lo que hizo, pero hizo algo indebido y me molesté. Y entonces, qué barbaridad, nunca he dicho malas palabras, gracias a Dios, no, no, yo te que contar al Señor. Pero sí dije, qué barbaridad, qué animal, creo que dije algo así. Perdón, ¿verdad? Pero solo estoy ya no lo hago. Pero entonces mi hijo era pequeñito en ese tiempo porque ni se acuerda, dice, ayer le pregunté, dice que no se acuerda. Me dijo, qué gran cambio, vea mamá, me dijo, venías alabando a Dios y ahora le estás diciendo cosas a la persona, algo así me dijo. Pero miren, quizás no fue tanto lo que me dijo, pero yo sentí como que me echó un balde de agua. Y yo dije, es cierto, vea, cómo yo estoy alabando a Dios y cómo estoy buscando de Dios y eso, y estoy diciendo cosas que no debo ver. Y eso creo que aplica en otras áreas de nuestra vida también, que el Señor nos ayude a reconocerlas y a ponerlas aquí. Señor, esto ya no está bien y yo lo hago. Ayúdame a no hacerlo más y a hacer yo los pasos necesarios, a dar los pasos necesarios para dejar de hacerlo y ser una hija obediente, enfocada en Jesús. Yo también quiero agradecer, ¿verdad? Este estudio tan bonito que deja mucho a nuestras vidas. Y siempre mi propósito ha sido que lo que aprendemos, lo que leemos, debemos ponerlo en práctica, ¿va? Primero yo, ser ejemplo yo para otras personas. Eh, yo quiero darle gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido en nuestras vidas muchas cosas, si pudiéramos contar, ¿verdad? Los ejemplos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero esto es para que nosotros aprendamos. Y qué bueno, digo yo, ¿verdad? Que todas las personas, todos los hijos de Dios, pudiéramos atesorar la palabra de Dios así y ponerla en práctica, ¿verdad? Especialmente con nuestra vida, porque en la iglesia somos una cosa y ya en la calle somos otra cosa. Nosotros tuvimos una reconciliación el martes y ayer que fuimos a la iglesia, la situación cambió, ¿verdad? Entonces, escuchando las palabras de ustedes, los mensajes, pues lo animan a uno. Y uno dice, sí, así es, ¿verdad? Porque un perdón no puede venir de la noche a la mañana. Y debemos ser sinceros, pues los hermanos viéndose frustrados, pues no tuvieron más que pedir perdón. Pero ayer que fuimos a la iglesia, la situación cambiaba. Gracias a Dios, ahí está asistiendo hermana Liz, que a tiempo yo la invité para el mes de septiembre a unas actividades que tuvimos y en eso se dio, salimos, ella está ahí. Ella fue la única que llegó a darme un abrazo ayer en la iglesia y de ahí no se acercó nadie más. Y es difícil porque predicamos muy bonito,
pero no lo vivimos. Y eso es lamentable y no es de extrañarnos, porque la palabra de Dios dice que en los últimos días la maldad aumentará y el amor va a decaer. Y lo estamos viendo, ¿verdad? Pero yo agradezco a cada una de ustedes, especialmente a hermana Miriam. Quiero decirle que ella ha sido una persona que yo siento y se lo puse como mi madre, ¿verdad? Ahí está el tanto mío, enviándome mensajes, animándome. No nos hemos visto, no nos hemos dado un abrazo. Yo no he tenido ese privilegio de conocerla, de verla, solamente aquí en la pantalla, pero ustedes muestran su amor sincero, a pesar de que estamos solo en la pantalla. Ella ha sido con quien yo he compartido y con quien estaba mensajeando esa noche. Y le doy gracias a Dios porque ese día yo empecé, hace 8 días yo no me conecté porque empecé mala de la garganta. Y el lunes ya en la tarde empecé con una tos, pero miren hermanas, una tos exigente. Y el martes yo amanecí con esa tos constante y así me fui en la noche. Y venimos a las 12, más de las 12 de la noche a la casa. Quizá eso me afectó, yo me enfermé el miércoles, yo estuve grave, no volvía de un ahogo que tuve. Me sacaron a un sanatorio y en las amígdalas que tengo todavía, estoy con medicamento. Pero el Señor ha sido bueno, hermanas. El Señor ha sido bueno. Yo me conecto todos los lunes a esta hora, aprendo con ustedes y veo, yo digo, ay, las quisiera abrazar, pero sus palabras, este estudio me llena, me anima. Y yo digo, bueno, no importa, yo tengo que seguir siendo humilde. Yo Amén. he orado con algunas personas, he visto que especialmente en estos días de situación, sus oraciones tan elocuentes, tan animadas, y yo solo digo, sé propicio a mi pecador. Yo me considero pecador. Y digo, no voy a decir nada más, solo eso, que el Señor nos conoce y que nos ayude a seguir adelante, que nos ayude, que no nos quedemos, que sigamos. Y el Señor está con nosotros porque a veces también entre los mismos surgen celos. Escuché a un hermano pedirle perdón a mi yerno y le dice, mira, yo he sentido mucha envidia por ti, he sentido celos por lo que haces y por eso yo te he odiado, pero hoy perdóname solo en este momento. Muchas cosas que se escucharon y ayer fue todo lo contrario. Y anciano ahora pasó repartiéndonos la Santa Cena, así, bien enojado. El Señor que se encargue, ¿verdad? El Señor se encarga, pero el Señor que nos ayude. Yo le suplico mucho sus oraciones y gracias por esta palabra, hermana Trini. Me encanta oírle. Hermana Sonia también. A cada una de ustedes. Y si no me conecto, yo estoy pendiente en la tarde. Estoy escuchando y copiando los mensajes. Yo los tengo escritos, que esos me ayudan. Y cuando en una ocasión me toca compartir, pues yo uno de esos puedo compartir. Así que yo le doy gracias a Dios por este tiempo y por este estudio. Dios que las bendiga, mis hermanas, solamente. Gloria. Amén, hermana Betty. Betty, muchas Muchas gracias por gracias. compartir. Muchas gracias por identificarte con todas nosotras, abrir tu corazón. Le voy a pedir, Trini, si podemos tomar un momento para orar, para llorar contigo. Algunas hemos pasado situaciones similares y te abrazamos con nuestro corazón, Betty. Estamos en este camino, estamos juntas, vamos buscando al Señor y la obra es de Dios. Él es el gerente, dueño, propietario de esta obra. Confía en Él, sigue confiando, sigan viendo, caminando como el invisible. Estamos contigo. ¿Okay? Trini, por favor. Sí, claro.
Padre, queremos continuar delante de ti, Señor, para interceder por nuestra querida hermana Betty, Señor. Tú sabes cómo ella se siente en este momento. Tú conoces los detalles, Señor. A ti nada se te escapa, nada se puede ocultar, Señor, de ti, Señor. Pero queremos orar, Padre. Queremos abrazar a nuestra hermana Betty con nuestras oraciones, Señor. Queremos que ella pueda sentir que no está sola, y Señor, que pueda enfocarse en ti, Padre, para que pueda superar, Señor, cualquier mala mirada, mala expresión, mal comentario, Señor. De veras que nos duele, Señor. Entendemos, Padre, hemos pasado por situaciones similares, pero cuánto nos duele, Señor, de verdad. Donde quisiéramos encontrar amor, comprensión, apoyo. Señor, tu palabra nos dice que en qué iban a conocer que somos tus discípulos, en que nos amáramos los unos a los otros. Tú esperarías, Señor, que nosotros sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Y, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a sobrellevar la carga con nuestra hermana Betty, Señor. Padre, queremos pedirte que tú tomes el control de su mente, de su corazón, que tú la guardes, Señor, que ella pueda recordar, Señor, que para ti ella es amada, Señor, que tú, Señor, estás interesado en que ella te siga sirviendo, en que ella siga usando sus dones, sus habilidades, sus cualidades como una hija tuya, Señor, para bendecir a otras personas. Señor, que lo que hablábamos en esta mañana la pueda ayudar a enfocarse en ti, Señor. Y que recuerde que cuando nos hacen algo a nosotros, te lo hacen a ti, Señor. Si lo dejamos en tus manos, tú vas a sacar el mejor camino para eso, Señor. Queremos rogarte, Señor, por los hermanos también. Qué palabras más duras, qué palabras más, ay, no sé, tan alejadas de tu voluntad, Señor. Pero queremos pedirte que tú les transformes también, que les amanezca, que ellos también puedan conocer tu palabra, que ellos también puedan buscarte la mente, enfocarse en ti también, Señor. Pero de una manera especial queremos seguir orando por hermana Betty, por su familia, para que tú les guardes en el hueco de tu mano, Señor, para que bajo tus alas ellos se sientan seguros y que para que esto para ellos no sea un obstáculo para seguir sirviéndote, sino al contrario, que sea un reto para ser diferentes, para que no repitamos quizás las actitudes de otras personas, sino las tuyas, Señor, para que nos enfoquemos en ti. Bendice a nuestra hermana Betty, que se sienta amada por ti, Señor, y también por las personas que tú mandes, para que ella pueda ser fortalecida en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque ella es parte de una familia grande. Oramos por sanidad interior, por sanidad espiritual para cada uno de los afectados. Y, Señor, que seas tú quien te manifieste y tomes el control para la gloria de tu nombre. Porque eso es lo que debemos buscar tus hijos, Señor, darte la gloria. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pues mis amadas, el reto está ahí. Gracias, hermano. Perdón. Al contrario, Betty, te amamos. Te amamos. Y oramos Sí. al Señor también por los demás, ¿verdad? Que el Señor toque cada corazón. Si son sus hijos, Él es nuestro Padre, el Señor tomará cuidado de sus hijos. A todos nos corrige, nos anima y nos cambia. Así que el Señor haga y termine la obra con los demás siervos también, ¿verdad? Con los demás que sí son sus hijos. Y el Señor hará. Así que, mis amadas, tenemos el reto para este día. Tomémoslo, actuemos a la manera de Jesús, no a la manera farisea. Actuemos con amor, con diligencia, con prontitud, sin acepción de personas, buscando la prioridad del Padre para cumplirla fielmente. Ánimo, mis amadas, el Señor sigue trabajando en nuestra vida, el Señor nos sigue cambiando, nos sigue ayudando en este progreso de transformación que el Señor está haciendo con nosotros. Que Dios les bendiga, que tengan un día precioso y pleno en el Señor. Un besito a cada una y saludos también a las demás hermanas que nos han visto y nos ven por Facebook.
Un abrazo, un saludo, que Dios les bendiga. Buenas tardes. Así. Bendiciones a cada una.